Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Diciembre 15. Primer libro de los Macabeos, capítulo 11. Versículos del 1 hasta el 37. El rey de Egipto reunió un ejército tan numeroso como la arena que hay a orillas del mar y una gran flota, porque pretendía apoderarse con astucia del reino de Alejandro y unirlo al suyo. Entonces se dirigió a Siria con pretextos pacíficos, y los habitantes de las ciudades le abrían las puertas y salían a su encuentro, porque Alejandro había dado orden de recibirlo, ya que era su suegro. A medida que Ptolomeo entraba en las ciudades, dejaba una guarnición en cada una de ellas. Cuando estuvo cerca de Azoto le mostraron el templo de Dagón incendiado, la ciudad y sus alrededores en ruinas, los cadáveres esparcidos y los restos calcinados de los que habían sido quemados en la batalla, porque los habían amontonado por donde iba a pasar el rey. Entonces contaron al rey todo lo que había hecho Jonatán, esperando que lo desaprobara, pero el rey guardó silencio. Jonatán, por su parte, fue a encontrarse con el rey en Jope con gran pompa. Ambos se saludaron y pasaron la noche allí. Después Jonatán acompañó al rey hasta el río llamado Eleuteros, y de allí regresó a Jerusalén. El rey Ptolomeo se adueñó de las ciudades del litoral hasta Seleucia Marítima. Mientras tanto, maquinaba sus planes contra Alejandro. A tal efecto, Ptolomeo mandó a una embajada al rey Demetrio, con este mensaje: Hagamos una alianza entre nosotros. Yo te daré a mi hija, la que ahora tiene Alejandro, y tú serás rey en el reino de tu padre. Estoy arrepentido de habérsela entregado, ya que él trató de asesinarme. En realidad, le hacía estos cargos porque ambicionaba su reino. Entonces quitó su hija a Alejandro y se la dio a Demetrio. Así rompió con Alejandro y se puso en evidencia su enemistad. Después entró en Antioquía y se ciñó la corona de Asia, poniendo así sobre su frente dos coronas, la de Egipto y la de Asia. En ese momento el rey Alejandro se encontraba en Cilicia, porque la gente de aquella región se había rebelado. Apenas se enteró, salió a combatirlo, pero Ptolomeo se movilizó con un poderoso ejército y lo derrotó. Alejandro huyó a Arabia en busca de refugio, y el rey Ptolomeo quedó dueño de la situación. El árabe Sabdiel le cortó la cabeza a Alejandro y se la envió a Ptolomeo. Pero 3 días después murió también Ptolomeo, y los habitantes de las plazas fuertes mataron a los egipcios acantonados en ellas. Demetrio comenzó a reinar el año 167. En ese tiempo, Jonatán reunió a los habitantes de Judea para atacar la ciudadela de Jerusalén y con ese fin levantó numerosas máquinas de guerra. Algunos renegados, enemigos de su propia nación, acudieron al rey y le anunciaron que Jonatán tenía sitiada a la ciudadela. Esta noticia lo enfureció y enseguida se puso en marcha y fue a Ptolemaida. Al mismo tiempo, escribió a Jonatán, ordenándole suspender el asedio e ir lo antes posible a Ptolemaida para entrevistarse con él. Cuando Jonatán se enteró de esto, ordenó continuar el asedio y decidió enfrentar él mismo el peligro. Eligió un grupo de ancianos y sacerdotes de Israel, y fue a Ptolemaida a entrevistarse con el rey, llevando consigo plata, oro, vestiduras y muchos otros regalos. De esta manera, se ganó el favor del rey. Algunos renegados de su nación lo acusaron, pero el rey lo trató como lo habían hecho sus predecesores y lo honró en presencia de todos sus amigos. Lo confirmó en el sumo sacerdocio y en todos los altos cargos que había tenido antes, y le dio un lugar preeminente entre sus principales amigos. Jonatán pidió al rey que eximiera de impuestos a Judea y a los 3 distritos de Samaria, prometiéndole en cambio 300 talentos. El rey lo aprobó y extendió a Jonatán un documento acerca de lo conversado, en los siguientes términos. El rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán y al pueblo judío. A título de información, les adjuntamos una copia de la carta que hemos escrito acerca de ustedes a nuestro pariente Lástenes.
El rey Demetrio saluda a su padre Lástenes. Por sus buenos sentimientos hacia nosotros, hemos decidido favorecer al pueblo judío, que es amigo nuestro y respeta nuestros derechos. Les confirmamos los límites territoriales de Judea, con los 3 distritos de Aferema, Lida y Ramataim. Estos, con todas sus adyacencias, fueron separados de Samaria y anexados a Judea, para beneficio de los que ofrecen sacrificios en Jerusalén, en compensación por los impuestos reales que el rey percibía de ellos cada año, sobre los productos de la tierra y los frutos de los árboles. En lo que respecta a nuestros otros derechos, los diezmos, los impuestos que nos corresponden de las halinas y las coronas de oro, a partir de ahora, los declaramos exentos de toda obligación. Ninguna de estas concesiones será derogada de ahora en adelante. Manden hacer una copia de este documento, para entregarla a Jonatán y exponerla en la montaña santa, en un lugar bien visible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eclesiástico, capítulo 45. Versículos del 6 hasta el 26. Exaltó a Aarón, un santo semejante a Moisés, su hermano, de la tribu de Leví. Lo estableció en virtud de un pacto irrevocable y le confirió el sacerdocio del pueblo. Lo atavió con espléndidos ornamentos y lo ciñó con una vestidura gloriosa. Lo revistió con toda magnificencia y lo confirmó con las insignias del poder, los pantalones, la túnica y el efod, puso granadas alrededor de su manto y lo rodeó de numerosas campanillas de oro, para que tintinearan a cada uno de sus pasos, haciendo oír su sonido en el templo, como memorial para los hijos de su pueblo. Le dio la vestidura sagrada, obra de un bordador, tejida en oro, jacinto y púrpura, el pectoral del juicio, con el urín y el tumín, hecho de hilo escarlata, obra de un artesano, con piedras preciosas, grabadas en forma de sellos y engarzadas en oro, obra de un joyero, para servir de memorial, por la inscripción grabada, según el número de las tribus de Israel. La diadema de oro encima del turbante, grabada con la señal de su consagración, insignia de honor, trabajo magnífico, ornamento que es un placer para la vista. Antes de él, no se vio nada tan hermoso, y nunca un extranjero se vistió de esa manera, sino únicamente sus hijos y sus descendientes para siempre. Sus sacrificios se consumen enteramente, 2 veces por día, en forma continua. Moisés le confirió la investidura y lo ungió con el óleo santo. Esta fue una alianza eterna para él y para sus descendientes, mientras dure el cielo, para que sirvan a Dios como sacerdotes y bendigan al pueblo en su nombre. Él lo eligió entre todos los vivientes para presentar al Señor la ofrenda, el incienso y el perfume como memorial, y para hacer la expiación en favor de su pueblo. Él le confió sus mandamientos y le dio autoridad sobre los decretos de la alianza, a fin de enseñar sus preceptos a Jacob e iluminar a Israel acerca de su ley. Unos intrusos se confabularon contra él y le tuvieron celos en el desierto, los secuaces de Datán y Abirón y la banda de Coré, ardiendo de furor. Al ver esto, el Señor se disgustó y fueron exterminados por el ardor de su ira. Él obró prodigios contra ellos, consumiéndolos con su fuego ardiente. Aumentó más todavía la gloria de Aarón, y le concedió una herencia, le asignó como parte las primicias de los primeros frutos y le aseguró, en primer lugar, el alimento en abundancia, porque ellos se alimentan de los sacrificios del Señor, que él concedió a Aarón y a su descendencia. Pero en la tierra del pueblo, él no tiene herencia, ni hay parte para él en medio del pueblo, porque yo mismo soy tu parte y tu herencia. Pinjas, hijo de Eleazar, fue el tercero en gloria, a causa de su celo en el temor del Señor, y porque se mantuvo firme frente a la rebelión del pueblo, con el generoso ardor de su espíritu, fue así como expió el pecado de Israel. Por eso fue sellada en su favor una alianza de paz, que lo hizo jefe del santuario y de su pueblo, de manera que a él y a su descendencia pertenece para siempre la dignidad de sumo sacerdote. Hubo también una alianza con David, hijo de Jesé, de la tribu de Judá, pero esa herencia real pasa del padre a uno solo de sus hijos, mientras que la de Aarón pasa a toda su descendencia. Que el Señor ponga sabiduría en sus corazones para juzgar a su pueblo con justicia, a fin de que no desaparezca su felicidad ni su gloria por todas las generaciones.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro del Apocalipsis, capítulo 6. Después vi que el Cordero abría el primero de los 7 sellos, y oí al primero de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: Ven. Y vi aparecer un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante, para seguir venciendo. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo de los seres vivientes que decía: Ven. Y vi aparecer otro caballo, rojo como el fuego. Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran entre sí, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía: Ven. Y vi aparecer un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes, que decía: Se vende una ración de trigo por 1 denario, y 3 raciones de cebada por 1 denario. Y no eches a perder el aceite y el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí al cuarto de los seres vivientes que decía: Ven. Y vi aparecer un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el abismo de la muerte lo seguía. Y recibió poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras salvajes. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban a voz en cuello: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos, que iban a sufrir la misma muerte. Y cuando el Cordero abrió el 6º sello, vi que se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como ropa de luto y la luna quedó como ensangrentada, los astros del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron arrancadas de sus sitios. Los reyes y los grandes de la tierra, los jefes militares, los ricos y los poderosos, los esclavos y los hombres libres, todos se escondieron en las cavernas y entre las rocas de las montañas, y decían a las montañas y a las rocas: Caigan sobre nosotros, y ocúltennos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.